Estamos cayendo en Bitcoin en exactamente los $116.200. Nada nuevo para nosotros, lo dijimos el día de ayer, la proyección estaba hecha con anticipación. Dijimos que cualquier rebote, a partir de que nosotros perdíamos la media de 55 y el rango que proyectábamos no se estaba dando justamente por encima de esa media, sino que se estaba dando por debajo de la media, para mí marcaba una radical diferencia. Y la diferencia principal era que ya ahí teníamos que empezar a proyectar movimientos bajistas. Una vez que perdemos la media de 55 en gráfico de 4 horas y no la recuperamos, como sí lo hicimos en momentos anteriores, en el cual la perdíamos y rápidamente volvíamos a subir, este claramente no era el caso. Vemos que claramente perdemos la media, rebotamos otra vez hacia ella y seguimos cayendo. Entonces, a partir de ahí dijimos que cualquier rebote alcista simplemente iba a ser para liquidar a la gente que estaba entrando en posiciones en short, en posiciones a la baja, por la noticia negativa de las tasas de interés, que las tasas de interés no bajaron, se mantuvieron. Entonces ahora todo el mundo en short por la noticia negativa. Bueno, justamente después de esta vela en la cual todo el mundo se mete en short, es cuando el precio sube simplemente, reitero, para liquidar a los sobreapalancados. Vemos que el precio a partir de acá subió aproximadamente un 2%, es decir, toda la gente que se metió a más de 50x fue liquidada, obviamente a más de 50x en short, a partir de acá, porque ahora habló Powell. Entonces todo el mundo piensa que la noticia los va a hacer ganar instantáneamente en el mercado. Claramente esto no funciona así, el precio sube, liquida a los sobreapalancados y vuelve a caer. Calcado, movimiento calcado a como lo dibujamos el día de ayer. Si bien me estaban preguntando a mí, un usuario me estaba preguntando si no tendría sentido la opción de subir a por la liquidez para volver a caer después a los 112, es decir, seguramente él se refería a la liquidez que yo había dicho que quedaba por encima de esta vela. Yo le respondí que no, que yo esperaba el precio, donde dije que lo esperaba en el video, que sostenía mi proyección y que se tenía que subir, que suba, pero que la proyección principal iba a ser bajista. Y tenemos que entender por qué. Principalmente, una vez que nosotros empezamos a cerrar velas en gráfico diario por debajo de una media de 10 periodos, tal y como lo estamos haciendo, en conjunto también con el patrón que acabamos de marcar en gráfico de 4 horas, la pérdida de la media móvil de 55, teníamos que entender, o al menos yo estaba entendiendo, que cualquier movimiento alcista iba a ser simplemente para liquidar shorts y seguir cayendo. Hoy en día se dio la proyección acertada y es muy interesante ver cómo nos manipulan con las noticias, cómo siempre que sale una noticia negativa, la gente trata de apalancarse al instante en short. Bueno, toda esa gente que operó con un short sobreapalancado en esta vela, después de esta vela japonesa, fue liquidada. Ahora, el que fue un poco más paciente y esperó que el precio tenga ese bull trap, tenga esa trampa, esa subida trampa para liquidar shorts y después arriesgar ahí sí una posición a la baja, bueno, efectivamente ahora están ganancias. Lo que pasa es que justamente este comentario que nos hizo el usuario Huevaco9053 tiene mucho sentido con la psicología del mercado, ¿no? Acá es todo pavor, acá es todo miedo por la noticia de Powell de las tasas de intereses que no bajan, y si no bajan las tasas de intereses, nosotros entendemos que el capital no se va a dirigir a activos de riesgo, que pedir un préstamo va a ser mucho más complicado y que por ende los activos de riesgo no van a subir. Entonces acá hay miedo, acá hay intención bajista. Ahora, cuando el precio recupera con 3 velas verdes, ya todo vuelve a ser euforia, todo vuelve a ser, pero ahora el precio se puede ir tranquilamente a 120.000, tal y como lo estaba comentando recién nuestro compañero, lo cual no está mal. A ver, yo no estoy acá para criticar ninguna forma de ver o de interpretar el mercado. Lo que tenemos que entender es que no podemos ir siempre detrás de la vela roja o de la vela verde. No puede ser que por una vela roja el precio se va a 114.000 y por 3 velas verdes pequeñas el precio ahora se va a 122.000. Estamos todo el tiempo corriendo el precio en función a la vela actual, mirando la vela japonesa, mirando el color de la vela. Por eso es que a veces digo, dejemos de ver tanto el color de la vela, veamos el movimiento en general. El movimiento en general nosotros lo proyectamos en el video pasado y hoy se está terminando de dar. Entonces, reitero, esto es un rango, el rango que nosotros ya marcamos hace bastante tiempo, y estamos visitando la liquidez por la parte del mechazo abajo, para mí al menos, para posterior a hacer justamente esto que estamos haciendo, ir a buscar la parte de arriba, ir a buscar los 121.000, y a partir de ahí tendríamos que estar, cualquier compra que se haga en estas zonas tendrían que ser protegidas cuando Bitcoin llegue a los 121.000, 122.000. ¿Qué quiero decir con esto? Primeramente, importante, se están abriendo zonas de compra en un gráfico diario. Y si bien me puedes decir que estás esperando a Bitcoin en una media de 55 periodos, lo que yo estoy viendo al menos es que el precio está sosteniéndose bien dentro de este rango. Entendamos que al menos para mí esto sigue en un rango, están las partes altas del rango y están las partes bajas. En este momento estamos llegando a la parte más baja del rango y para mí es una opción de compra en gráfico diario. Si vos querés esperar a Bitcoin en los 112.800, no está mal. Bitcoin tranquilamente puede caer a esta media de 55, puede caer a los 112.000, $113.000. Es algo posible, es algo viable. Ahora,
En cuanto a las altcoins, tranquilamente están en zonas de acumulación, tranquilamente están en zonas en las cuales tenemos que arriesgar en un largo plazo. Es decir, si nosotros las altcoins no las entendemos como activos de sumo riesgo, en los cuales no sabemos el destino y en los cuales tenemos sí o sí que tomar riesgo justamente, por eso es un activo de riesgo, porque tenemos que tomar riesgos con mucha incertidumbre, bajo mucha incertidumbre y bajo mucho desconcierto en cuanto a lo que pueda pasar, en base a ese contexto estamos en zonas de compra para las altcoins. Y para mí, para Bitcoin también. Estas son zonas de compra para Bitcoin. Ahora, ¿quién tiene que comprar Bitcoin acá? Y que no tiene absolutamente nada. La persona que no tiene absolutamente nada de Bitcoin, cero Bitcoin, esa persona tendría que estar comprando en los precios actuales a la hora del día. La mejor zona de compra, obviamente, claramente son los 112.600, 113.000, porque es una zona que coincide con una media de 55, zona que viene funcionando justamente como un muy buen soporte los últimos tiempos. No obstante, en función a cómo aguantó el precio en toda esta zona, a lo largo de toda esta zona, tranquilamente puede no llegar a esa media de 55 y subir antes de tiempo. Por eso es que, como a mí no me gusta buscar el dip, para mí la gente que no tiene absolutamente nada de Bitcoin está en una buena posibilidad de compra, y la gente que esté buscando acumular altcoins, muchas de las cuales, al menos las mejores para mí, las que más van a subir, las analizamos en la comunidad privada. Recordemos que en la comunidad privada no solamente analizamos proyectos, sino que también tratamos de analizar cómo se va a dar esa season, tratamos de entender a fondo el análisis técnico del gráfico de la dominancia de Bitcoin para poder entender cuándo se va a dar esa season, cuánto puede durar, cuántas son las expectativas, ¿no?, que tenemos que tener de subida en función a esa season. Entonces tratamos de justamente hacer que vos puedas simplemente con un gráfico de Bitcoin, con un gráfico de la dominancia de Bitcoin o del Total 3, entender por tu propia cuenta cómo se va a dar la alt-season y que por tu propia cuenta puedas saber cuándo tomar ganancias y puedas básicamente aprender a invertir por tu cuenta. Entonces, si querés unirte a la comunidad privada, le tenés que dar al botón más que está al lado del de suscripción, y creo que te va a servir bastante el contenido para poder encarar mejor lo que va a ser para mí una corrida alcista que no sé si va a ser muy extensa en cuanto al tiempo, pero que sí nos puede dar buenas entradas si sabemos justamente cuándo salir y si sabemos cómo se va a dar esta alt-season, que al menos para mí va a ser diferente a todas las anteriores que hubo. Entonces, en Bitcoin no tenemos mucho más para agregar. La proyección en 4 horas se dio a la perfección, la proyección por ende en gráfico diario también, básicamente la de cubrir, ir a agarrar la liquidez por debajo del mechazo. Si bien es verdad, reitero, hace una semana nosotros proyectamos que antes de que el precio caiga podía visitar los 121.000, terminó haciendo al revés, terminó primero visitando la parte de abajo y para mí después de esto va a ir a visitar la parte de arriba, la parte de los 120.000, 121.000 o 122.000, y a partir de ahí tendríamos que estar protegiendo cualquier operación que tendríamos que estar abriendo en los precios actuales. Es decir, las compras para mí, reitero, están en los precios actuales, tanto de Bitcoin como de altcoins. Vamos a analizar un poco Ethereum, porque en Ethereum en un gráfico diario, si bien es verdad que estamos aguantando muy bien el precio con esta media amarilla de 10 periodos, para mí en función a un gráfico semanal, en función a que estamos llegando a una resistencia bastante polémica, en la cual mucha gente se dirime entre si la va a romper con fuerza o a partir de acá va a caer. Para mí, lo que va a hacer primero el precio es justamente empezar a liquidar a la gente que esté convencida de que a partir de acá el precio va a ser esto o va a ser esto. Y si bien para mí el movimiento final va a ser uno de estos dos, antes de que veamos ese movimiento final, que para mí va a ser alcista, vamos a ver unas semanas en Ethereum, quizá 2, 3, 4 semanas, en las cuales el precio no va a hacer nada. Simplemente va a ser una especie de rango, quizá podemos tener alguna caída un poco más profunda, que no creo que caiga por debajo de los 3.500. A ver, un rango en el cual por la parte de abajo la gente piense que el precio se va a ir a los 2.700 y por la parte de arriba la gente piense que vamos a ir a romper máximos directamente. Vamos a estar unas semanas, unos cuantos días liquidando a la gente que se empieza a apalancar en Ethereum, convencida, reitero, de que sí o sí se va a dar rápidamente uno de los dos panoramas, y después de tener ese rango, esa especie de pausa en el precio, vamos a romper, al menos para mí, al alza. Y esto sería totalmente óptimo para las criptos, ya que este rango en Ethereum le daría margen justamente a las criptomonedas a que ingrese capital en ellas. Entonces esto, lejos de ser algo malo para las criptos, sería algo totalmente positivo, al menos para el top 10, top 20 de criptomonedas, ¿no? El SP500, camino al rango que nosotros quizá marcamos ya hace unos días. Para mí el SP500 tiene que tener alguna pausa en el precio, la cual no creo que sea para tener caídas fuertes, pero sí para justamente hacer esto que dibujamos, ¿no? A veces un dibujo habla más que 1000 palabras. Una simple pauta en forma de rango, una pausa para el precio del SP500 no sería nada raro. Entonces cualquier visita a la zona de los 6.200 sería para aprovechar, y cualquier visita a la zona de los 6.400, 6.500 sería quizá para asegurar capital, poner un stop loss en el precio en el cual compramos
y esperar a que el precio del S&P 500 al fin y al cabo siga subiendo. Si tenemos que buscar perfiles de volumen por la parte de abajo, vemos que recién tenemos un perfil de volumen en los 6.000, en los $6.000 en el S&P 500 tenemos algún que otro perfil de volumen. Yo no creo que el S&P 500 llegue a esos valores, ya que lo que proyecto yo sería algún rango un poco más chico en el semanal, por encima incluso de la media de 10 periodos, y si el precio retrocede a los 6.000 ya estaría visitando valores cercanos a una media de 10 periodos, algo que al menos yo no estoy viendo tan claro, ¿no? Creo que el precio del S&P 500 rompe con fuerza el máximo anterior y va a tener un simple rango por encima de la media de 10 para seguir subiendo. No obstante, si vemos caídas más grandes en el S&P 500, la zona a revisar y la zona en la cual vamos a tener oportunidades sería esta que estamos marcando con el rectángulo rojo. En Tesla ustedes recordarán que hace poco hicimos un análisis y dijimos que en función de un gráfico semanal, para mí este gráfico diario no estaba teniendo un muy buen panorama. Recordemos que si subimos de temporalidad y nos vamos a un gráfico semanal, veíamos que teníamos un patrón alcista muy desarrollado. Durante todo ese patrón alcista, el precio de Tesla no subió con fuerza. Realmente para que haya subido con fuerza con este patrón alcista que duró tantas semanas, vemos que duró desde el 14, sí, en realidad el 21 de abril hasta el 14 de julio. Entonces, con semejante tiempo para que Tesla suba, tendría que haber subido como mínimo hasta los máximos anteriores, hasta los máximos locales de los 438. No obstante, no solamente que no lo hizo, sino que el precio de Tesla se mantiene sobre una media de 55, lo que si bien es verdad que técnicamente a priori puede parecer positivo y bueno, no termina siendo bueno a la hora de analizar el precio. A mí no me resultaría raro que antes de ver una subida fuerte de Tesla, básicamente tenga esta caída. Es la misma caída que marcamos la última vez que analizamos Tesla. Obviamente vamos a mantener la proyección, no hay ninguna razón por la cual cambiarla. Todo lo contrario, nosotros si analizamos el gráfico diario vemos que ya empezamos a tener un movimiento bajista, perdiendo la media de 55. Y si bien es verdad que acá perdimos la media y la recuperamos, acá también la perdimos y la recuperamos. Y acá también tuvimos una pequeña pérdida de media móvil para recuperarla. Esto va a terminar rompiendo para abajo. A ver, esto es un triángulo, ¿no? Claramente la gente que le guste marcar triángulos y formas geométricas estará viendo lo mismo que yo, ¿no? Ustedes después deciden si marcarlo con el mechazo de las velas o simplemente con el cuerpo de ellas. Ahora, esto al fin y al cabo es un triángulo, el cual para mí en pocos días va a romper primero para abajo y ahí cuando haya miedo, cuando haya un poco de pánico, vamos a terminar yendo para arriba. Que básicamente es la proyección de un gráfico semanal. Nada diferente a lo que estoy proyectando en un gráfico semanal. Buscar valores quizá de 250, buscar liquidez por la parte de abajo para después sí subir con fuerza. Algo quizá parecido a esto que estamos viendo acá, ¿no? En este caso preciso, vemos que se forma todo el monitor alcista, el precio de Tesla no rompe al alza, caída y después subida. Acá también algo muy parecido, si bien es verdad no se da exactamente igual, nunca vamos a ver un patrón de precio en cuanto a las velas japonesas exactamente igual al anterior, los patrones no se repiten calcados, pero la idea es la misma, ¿no? Se desarrolla por la parte de abajo primeramente todo el patrón alcista, el precio de Tesla no sube, empieza a ser un rango sobre la media de 55, perdemos esa media durante 2 o 3 meses, no llegamos a tocar el mínimo anterior y volvemos a subir. Entonces eso es básicamente lo que me esperaría, ¿no? Caer por encima del mínimo anterior, perdón, máximo no, mínimo anterior quise decir, y antes justamente de llegar a ese mínimo anterior, recuperar el movimiento alcista. Obviamente a partir de acá, yo no estoy diciendo que el precio de Tesla automáticamente se va a ir a máximos históricos, no, lo que yo proyecto es una caída, una recuperación cerca del máximo anterior, ahí sí, y a partir de acá veamos cómo se comporta el precio. Para eso falta, a ver, no hagamos futurismo, para eso falta bastante, vayamos movimiento a movimiento. Y para mí las mejores oportunidades en Tesla van a estar en la zona de los 256, 249, en todo este rectángulo rojo. Entonces, gente, muchas gracias por el apoyo siempre. Le mando un gran saludo a Ezequiel, que me dejó un comentario el cual me gustó bastante, me hizo sentir muy pero muy conforme con lo que hago casi todos los días en este canal. Me puso: amigos, son tremendos tus videos, me ayudan a pensar y a tomar decisiones, lo cual es un montón. Así que gracias. Yo te agradezco a vos, Ezequiel, por esas palabras. Realmente me ayuda mucho entender que lo que hago realmente le aporta valor a alguien y le cambia la forma de invertir a alguien, con que simplemente esté haciendo un leve cambio en tu forma de invertir, en cómo ver el mercado, en cómo analizar las noticias, en cómo especular. A mí ya me ayuda un montón. Por eso es que estos comentarios como el de Ezequiel ayudan y un montón. Entonces, gente, si se quieren unir al canal, si quieren empezar a poder acceder al contenido el cual los va a ayudar a ustedes en un medio, en un corto plazo, a poder invertir justamente de una manera mucho más seria, mucho más responsable y mucho menos improvisada, le pueden dar el botón más que está al lado del de suscribirse. No obstante, como digo siempre, con un me gusta, con un comentario me ayudan un montón a que YouTube difunda mi contenido, a que el algoritmo de YouTube recomiende más mis videos y yo pueda seguir trayendo mucho, pero mucho más contenido como este a la plataforma. Nos estaremos viendo seguramente mañana, cuídense mucho y chau.